doctor. ¿Sí? ¿Todos pueden ver? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, es extraño porque estaba dando clases sin ningún problema y ahora estoy al lado del router original. Pero bueno, así son esas cosas. Bien, vamos a hablar primero del índice, vamos a hablar de la definición de las infecciones de tracto urinario, epidemiología, los factores de riesgo, la patogenia, la etiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, la terminología, clasificación, tratamiento y prevención. Bien, la definición de infección urinaria es una definición bastante amplia, ¿no? Va desde una sepsis a foco urinario hasta una bacteriuria asintomática. Pasando por una cistitis, prostatitis o pielonefritis, y es un problema médico común en nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo. Si hay una patología, una enfermedad que uno como médico general tiene que saber e inclusive hasta dominar, es esta. Porque así seas médico general o médico especialista, un médico urólogo, dermatólogo, tenga la especialidad que tengas, siempre vas a tener un paciente con infección urinaria, un familiar con infección urinaria o un amigo con infección urinaria. Así que esta es una de las pocas veces que de verdad uno no solo tiene que conocer, sino tiene que dominar. Epidemiología, vamos a hablar en cuanto a la edad y el género, en cuanto a la incidencia. En menores de 1 año, la incidencia es mayor en hombres de la infección urinaria por el producto del prepucio y las anomalías genitourinarias anatómicas, básicamente. De 1 a 5 años, ya las mujeres tienen una mayor incidencia de infecciones urinarias debido a los problemas genitourinarios anatómicos. De 6 a 15 años, la incidencia se mantiene a favor de las mujeres, ahora por los problemas funcionales genitourinarios. En la adolescencia y la adultez temprana, 16 a 35 años, sigue siendo más incidente a favor de las mujeres, y esto ya es por el inicio de las relaciones sexuales y algunos anticonceptivos, ¿no?, mecánicos. Pasó. De 36 a 65 años, la mayor incidencia se mantiene a mujeres, pero ya los hombres empiezan a aumentar en incidencia, y esto es debido pues a la próstata, al sondaje y a las cirugías. Y ya en adultos mayores de 65 años, casi es igual la incidencia entre hombres y mujeres, y eso por la incontinencia, la sonda y la próstata. Existen varios factores de riesgo, ya que les traigo los principales factores de riesgo, y esta es, creo yo, una de las partes más importantes de la infección urinaria, porque en base a esto se hace la prevención. Una de las primeras factores de riesgo es la deshidratación, es decir, la baja ingesta de líquidos. Tenemos pacientes que lamentablemente no les gusta tomar agua, andan deshidratados y obviamente van a tener algún tipo de infección urinaria. Luego, pacientes con retención urinaria, sea voluntaria o involuntaria. ¿A qué le llamamos involuntaria? A los pacientes que tienen pues, algún problema obstructivo anatómico, ¿no? Una próstata aumentada de tamaño, una estrechez uretral. Obviamente esa retención urinaria va a terminar en infección urinaria. Pero también tenemos a los pacientes que retienen voluntariamente la orina. Son básicamente las damas, por un tema de pudor, de higiene, que no quieren orinar, entre comillas, en baños públicos y prefieren aguantar y retener la orina porque solo pueden orinar en el baño de su propia casa, no quieren compartir baños con los compañeros de trabajo y retienen largas horas, largas jornadas de trabajo por el pudor que tienen de no orinar en baños públicos, bajo la falsa premisa de que orinar en baños públicos produce infección urinaria, cosa que no es cierta, es un mito de nuestra sociedad y que es alimentado inclusive por la televisión, por los comerciales. Otro factor de riesgo también es la higiene inadecuada. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre todo, a limpiarse y bien sus necesidades fisiológicas de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Por eso que es
obligación de padre y madre enseñar bien a sus hijos menores para un correcto higiene genital. El uso de ropa interior inadecuada. Es importante no cambiar diariamente la ropa y sobre todo que sea de algodón y no que sea ropa sintética. Está muy de moda ahora el tema de los gimnasios, ahora que ya post pandemia estamos todos yendo, creo, al gimnasio, mucha gente yendo al gimnasio y vemos a muchos varones, sobre todo damas, que mantienen esas mallas sintéticas después del gimnasio y después de eso pues hacen sus actividades diarias o simplemente algunas personas pues usan esas mallas diarias de forma diaria para hacer su vida normal todos los días, ¿no? Mañana, tarde y noche, y eso genera un microclima perfecto para generar una infección urinaria. Pacientes con leucorrea, con descensos vaginales, arrastra pues bacterias, parásitos, hongos, que es polibacteriano todos estos descensos. El no orinar después de relaciones sexuales, siempre es un buen hábito el tener que orinar después de acto sexual para no generar infecciones urinarias. La colocación de sondas, obviamente todos los catéteres son una puerta de entrada para las bacterias y gérmenes, y los pacientes con inmunosupresión. Pacientes con defensas bajas obviamente son pacientes frágiles para infección urinaria. ¿Cuál es la patogenia? Como ya sabemos, la vía de entrada de bacterias de la vía urinaria es básicamente ascendente. La gran mayoría es ascendente, ¿no? De afuera adentro, de abajo arriba, retrógrada, por lo general, la gran mayoría, ¿ok? Obviamente también es importante el factor de virulencia del microorganismo que nos va a afectar. Hay también factores en cuanto al hospedador, pues, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen enfermedades primarias, antecedentes genéticos, ¿no? Y también el entorno, ¿no? La ecología vaginal. Ahora que está de moda hablar mucho del microbioma, del microbiota, que no es sino la simbiosis que hacemos con los gérmenes, con los parásitos, con los hongos, y todo eso se puede ver alterado por diferentes, ¿no? Por la alimentación, por los hábitos de higiene, por los usos de ropa íntima inadecuada, por dispositivos médicos o por un problema anatómico. Todo esto influye en la infección, colonización de las bacterias, que por lo general, pues la infección urinaria por lo general es bacteriana, ¿no es cierto? Pero también hay vías hematógenas, linfatógenas o extensión directa de bacterias de órganos vecinos. En cuanto a la etiología, podemos clasificar las ITUS en dos, en comunitarias, ¿no? O extrahospitalarias, y también infecciones intrahospitalarias, nosocomiales. Las infecciones extrahospitalarias, que son las más frecuentes, los gérmenes más frecuentes son los gram negativos, Escherichia coli 85%, seguido por Proteo, Klebsiella, Pseudomonas y algunos gram positivos. Y los pacientes en las ITUS nosocomiales o intrahospitalarias se igualan ya los gram negativos con los gram positivos, 50% E. coli, baja, ¿no? Baja bastante. Y tenemos ya un aumento de los gram positivos hasta un 25% de gram positivos con estreptococcus y estafilococos. Pero también tenemos que saber que hay algunos gérmenes, microorganismos que van de la mano con algunas condiciones de los pacientes. Por ejemplo, la cándida suele colonizar mucho los diabéticos, los pacientes con sondas o los pacientes que reciben tratamientos antibióticos de amplios espectro. El Staphylococcus aureus, que por lo general se disemina por la sangre. El estreptococo beta hemolítico, que por lo general coloniza a las mujeres embarazadas. Y el Staphylococcus saprofíticos, que por lo general también invade a las mujeres jóvenes. Asimismo, los niños, por lo general ustedes van a ver niños, es bien raro que ustedes vean un niño con Escherichia coli, ¿no es cierto? Van a ver siempre Klebsiella o Enterobacter, ¿no? Entonces es algo bastante frecuente. Van a ver también que el estreptococo grupo B coloniza diabéticos. Cuando tengan pacientes con sonda, por lo general van a ver los urocultivos estafilococo, epidermidis, ¿no? Es bien raro que vean un Escherichia coli, un paciente con sonda. Y así sucesivamente, los hongos, como todo microorganismo que está al acecho de nuestras defensas bajas o de los catéteres, está muy frecuente en los hospitalizados y en los inmunodeprimidos. Bien, vamos a dividir ahora la ITU
según la anatomía en ITU alta y ITU baja. Y es una clasificación muy sencilla, muy práctica y muy usado a nivel hospitalario y a nivel extrahospitalario, consultas. La ITU baja es la afección de la vejiga, uretra, próstata, ¿no? Vía urinaria baja. Los síntomas son disuria, polaquiuria, tenesmo, pujo, retardo miccionario y orinas turbias. Es decir, síntomas, básicamente síntomas urinarios bajos, ¿no es cierto? Y la ITU alta es básicamente afección del riñón y de los uréteres. Entonces acá va a haber fiebre, escalofríos. ¿Por qué? Porque los gérmenes ya básicamente entran al torrente sanguíneo, ¿no? Vía los vasos sanguíneos del riñón. Y acá ya va a haber dolor lumbar, porque hay infección de riñón y ahora sí va a haber dolor. Malestar general, náuseas, vómitos y obviamente síntomas sistémicos como la cefalea. Así que recuerden, si una infección urinaria tiene fiebre, esa infección ya no es una baja. Retrogradamente las bacterias de la vejiga se pueden. Entonces es muy importante que ustedes sepan. Si una paciente viene con cistitis, obviamente es una ITU baja. Si es una cistitis que la noche previa hizo fiebre, obviamente ya se complicó y ya se convirtió en una ITU. Manifestaciones clínicas según la edad. Y esto es bien importante. No es lo mismo una ITU de recién nacido con una ITU del adulto o adulto mayor. En los recién nacidos o lactantes, los síntomas pueden ser hipo o hipertermia. Hay niños que no hacen fiebre, hay niños que vuelan en fiebre. El crecimiento es deficiente, puede haber vómitos, diarreas y acá los síntomas básicamente son de tipo neurológico. Paciente irritable, llorando, vómito, diarrea. El recién nacido lactante no le va a decir me duele, me arde para orinar, por obvias razones. En la edad preescolar prevalecen los síntomas abdominales. El niño con infección urinaria se queja de dolor de barriga, dolor abdomen, vómito, diarrea. Y eso lo vemos mucho cuando yo hacía internado. Llega un niño con vómito, diarrea, ¿no? Un niño pequeño, preescolar, y todos decíamos, ah, es una gastroenteritis, una enterocolitis. Y por protocolo pedimos el examen de orina y de todas maneras un frotis directo de las heces de la diarrea. El frotis directo no salía nada y en el examen de orina totalmente patológico, ¿no? Entonces ahí viene el tema de ver que los preescolares básicamente hacen síntomas abdominales. Ya en la etapa escolar, ahora sí, ya los niños escolares a partir de los 6, 7 años ya focalizan los síntomas y ya hacen síntomas urinarios propiamente. Hacen disuria, polaquiuria, urgencia, dolor abdominal, incontinencia urinaria, fiebre, etcétera, etcétera. Los adolescentes también, los adultos también hacen disuria, polaquiuria, urgencia, tenemos fiebre, escalofrío, básicamente síntomas urinarios. Recordar que algunos adultos mayores son anérgicos. ¿Qué significa anérgico? Que algunos ancianos no hacen fiebre. Son los ancianos que un día amanece, no quiere desayunar, quiere seguir durmiendo, tú lo ves, no tiene fiebre, dices, ah, quiere descansar, y lo ves que cada vez va decayendo, te das cuenta que no orina o que se le escapa la orina huele mal, hacen un examen de orina patológico, el paciente se hospitaliza, se hace una ecografía, síntomas de pielonefritis, se hace una tomografía, una pielonefritis aguda tremenda. Entonces son pacientes que a veces no tienen la capacidad de producir fiebre. Y sin embargo, el hemograma que se le pide, hay una leucocitosis tremenda, con una desviación izquierda tremenda, y dices, pero ¿por qué no hizo fiebre? Porque estos pacientes ancianos ya no tienen la capacidad de hacer fiebre. Sí, sí. Bueno, el diagnóstico, como todos ustedes saben, se hace con un urocultivo, ¿ok? También se puede hacer con un examen de orina completo, ¿ok? Leucocitosis, leucocitos elevados, perdón, en orina, nitritos positivos, gérmenes varias cruces. A veces suele ser difícil, se puede hacer bajo una sospecha clínica, por supuesto. Se debería pedir un examen de orina completo que sale en 2 o 3 horas y cuando el tipo lo amerite, se puede pedir un urocultivo, que es lo ideal, ¿no es cierto? Toma el antibiótico, llega la paciente a la consulta con síntomas urinarios, por ejemplo, una ITU baja, una cistitis clásica, típica, tú ya, si tú estás seguro, puedes empezar tratamiento empírico, pero le dices a la paciente, antes de empezar con el antibiótico, por favor, deje un examen de orina que vaya corriendo con urocultivo. ¿Por qué? Porque a veces uno no está seguro
de que vaya a tocarle una bacteria resistente a esta paciente. Entonces lo que se da es, lo que hacemos en la práctica es dar el antibiótico y citar a la paciente al tercer día. Dos motivos. Uno, a ver cómo está con el antibiótico. Hay que darle chance 2 o 3 días al antibiótico para que haga efecto. Y al tercer día o cuarto día ya tenemos ya el resultado del urocultivo, ¿no? Y confirmamos que el antibiótico elegido empíricamente sea el correcto y ver también el estado de salud de la paciente. Se puede pedir algunos estudios de más como una ecografía, ¿sí? Si el criterio, si es una infección primaria, un debut, inclusive no se debería pedir una ecografía, solo un examen de orina o urocultivo. Pero si es un paciente con oído recurrente, sí. Si es una paciente que hace cálculos, por supuesto que sí. Si es un paciente con próstata, por supuesto que tiene que pedir una ecografía. Y sobre eso ya, a criterio del especialista, se pide una tomografía, una urinamia, una citoscopía, si es que el especialista lo amerita. Terminología, bueno, como ustedes ya saben, hay bacteriurias, presencia de bacterias en orina. La bacteriuria sintomática es presencia de bacterias en orina, pero sin síntomas, sin clínica. Y la bacteriuria sintomática, obviamente, es presencia de bacterias en orina con clínica, con síntomas. Hay dos términos importantes que tienen que conocer. Uno es el término reinfección, que significa infección nueva producida por un germen distinto al inicial. Es decir, es esa paciente que viene, doctor, por favor, ya no sé qué hacer, este año me está infectando. Primero empecé con Escherichia coli, luego empecé con Klebsiella y ahora estoy con enterococo. No sé qué es lo que pasa. Ya, eso se llama reinfección. El otro escenario es la recaída o recidiva, que es la infección nueva producida por el mismo germen inicial. Es la paciente que viene diciéndose, quejándose que ya no sabe qué hacer, está con esta Escherichia coli todo el año pasado, descansó 3, 4 meses y otra vez está con infección por Escherichia coli. Esa es una recaída, esa es una recidiva. Entonces son términos que tenemos que tener muy, muy en claro, por favor. Bien, entonces, acá. Clasificación según presentación clínica, como ya sabemos, la ITU alta, recordando, puede ser una pielonefritis aguda, una FS hematosa, pielonefritis crónica, abscesos, la xantogranulomatosa o la pionefrosis, todas son ITUs altas. Las ITUs bajas, la cistitis aguda recurrente, la infección prostática o prostatitis bacteriana aguda o crónica, o el absceso prostático es una ITU baja, las uretritis, ¿no? La clásica uretritis por gonorrea, ¿no? La Neisseria gonorreae, y las uretritis atípicas o inespecíficas como la clamidia, tricomona o el herpes. La más frecuente de las atípicas es la clamidia, obviamente. Las epidimitis, orquitis también son consideradas ITU bajas, y otros escenarios especiales como ITU en embarazo, ITU en HIV-Sida, ITU en diabetes, ITU por sondas, catéteres, ¿no? Bien, hay que también saber a qué se le llama una ITU complicada. Una ITU complicada por lo general es una ITU en un varón, una ITU en una embarazada, una ITU adquirida intrahospitalariamente, una ITU post cistoscopía, biopsias, ¿no? Instrumentación reciente en vías urinarias, cuando colocamos catéteres, doble J, hacemos cistoscopías, es una ITU complicada. Si la paciente tiene algún problema anatómico o funcional como antecedente y viene con infección, es una ITU complicada. ITU en los niños, en los ancianos, pacientes inmunodeprimidos, y la ITU en diabéticos es una ITU complicada y son pacientes, entre comillas, frágiles. Tratamiento básicamente es de acuerdo a la presentación clínica. Primero tenemos que diferenciar, ¿es una ITU alta o es una ITU baja? Ahí empieza nuestro criterio para tomar una decisión en cuanto al tratamiento antibiótico. Lo ideal es que sea el tratamiento de acuerdo al agente causal, pero por lo general normalmente empezamos con antibiótico empírico hasta esperar el urocultivo de control. Ya con el urocultivo, obviamente, podemos hacer la modificación si es que es necesario de la rotación del antibiótico. Si es que elegimos un antibiótico que lamentablemente no era el correcto, pues obviamente el urocultivo nos guía para ya hacer el cambio o rotación. Es bien raro
que no le demos antibiótico a una infección urinaria y esperemos sin dar ningún antibiótico a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el urocultivo puede demorar de 3 a 5 días, y en esos 3 a 5 días una ITU baja se te puede complicar a una ITU alta. Una cistitis, entonces, por lo general indicamos quinolonas. Una cistitis, la duración de tratamiento para ITU baja es de 3 a 5 días, en algunos casos hasta 7 días. En cambio, una ITU alta, el tiempo de tratamiento es de 7 a 10 días, máximo hasta 14 días si es una ITU complicada o una ITU post salida de sepsis, por ejemplo. Entonces, en pielonefritis, pues empezamos con quinolonas o cefalosporinas de segunda o tercera generación, que es lo que más indicamos. En prostatitis usamos quinolonas o cefalosporinas de segunda y tercera generación. Epididimitis usamos por lo general doxiciclina o acitromicina, que es lo que siempre hacemos. En el caso, y también es bueno recordar el tema de la resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué es importante? Es importante saber que hay mucha resistencia en las penicilinas solas, ampicilina, amoxicilina, en la sulfa. Segundo, se me está acabando la batería. Un segundo, por favor. La batería. Entonces, hablaba de la resistencia, penicilinas muy alta resistencia, las sulfas en el Perú 60-80%, quinolonas ha subido, quinolonas a 40% de resistencia. Y en cuanto a la sensibilidad mejores para nitrofurantoína, para la amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam, genta y amica, muy buena sensibilidad. Cefalosporina tercera, también buena sensibilidad. Y pipetazo también, muy buena sensibilidad. La pregunta que hacemos, ¿a quiénes le damos tratamiento? ¿A qué pacientes con bacteriuria asintomática se le da tratamiento? ¿Se le da tratamiento a los niños, a las embarazadas, a los diabéticos, a los ancianos y a los inmunocomprometidos? Son los pacientes que le llamamos pacientes frágiles. Y acá tenemos varios cuadros para evaluar. Por ejemplo, acá este cuadro nos habla de fármacos antimicrobianos recomendados para patógenos genitourinarios comunes. Lo ideal es que apliquemos básicamente las recomendaciones del urocultivo. En el urocultivo lo que vamos a ver es el nombre del germen y vamos a tomar nota de los antibióticos que digan sensible y no recetar obviamente los antibióticos que digan resistencia bacteriana. Eso depende mucho del urocultivo que tengamos. Siempre es bueno pedir un urocultivo en un laboratorio que tenga una amplia gama de opciones de tratamiento. Algunos urocultivos o unos laboratorios, por bajar costos, te dan solo 4 o 5 opciones y la verdad no te ayudan mucho. O sea, siempre hay que ver en qué laboratorio mandamos bien los urocultivos. En este esquema de tratamiento, también es importante acá, por ejemplo, dan ejemplos, ¿no? En este cuadro clínico inicial vemos que hay una paciente con síntomas de vías urinarias de comienzo agudo, ¿no? Típico de una ITU baja, disuria, polifluria, urgencia. Hay que ver bien las características de estos pacientes. Puede ser una mujer, ¿no? Sin embarazo, con antecedentes claros. Y acá, pues, una cistitis no complicada. Si es una cistitis debut o una cistitis no complicada, no necesitas, entre comillas, urocultivo y puedes dar tratamiento empírico sin ningún problema. Si es una mujer, en cambio, si es una mujer de antecedentes de riesgo, acá sí podría ser considerado un examen de orina y un urocultivo, una evaluación ginecológica. Por el otro lado, si tenemos un varón con dolor perineal, dolor pélvico, prostático, considerar pues una prostatitis aguda. Acá sí valorar
el examen de orina y el cultivo de orina y obviamente derivarlo al especialista, al urólogo. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con síntomas de ITU alta, ¿no? Dorsalgia, fiebre, náuseas, vómitos, si es una mujer no embarazada, obviamente acá sí cultivar la orina y empezar con el tratamiento empírico de una vez, ¿no? Rápido. Positividad del cultivo de orina o ausencia de síntomas de orina en pacientes con bacteriuria asintomática. Si es una mujer embarazada, sí se recomienda profilaxis la mayoría de veces. Hay que recordar, ojo, que los infectólogos, les soy sincero, por lo general no son partidarios de la profilaxis antibiótica y no son partidarios de dar tratamiento antibiótico a las bacteriurias. Esta es una discusión que siempre se realiza en todos los cursos y congresos de urología cuando se cuando se toca el tema de infecciones urinarias o se toca el tema de bacteriurias, tratamiento, qué hacer, dar antibióticos, sí o no, por qué. Y se invita siempre a un par de infectólogos y se invita a un par de urólogos expertos en infecciones y empieza el debate. Finalmente estas mesas acaban con que hay que individualizar a cada paciente y aplicar el criterio de cada especialista para cada paciente, pero con el objetivo de la recuperación del paciente, ¿no? Por lo general siempre acaban con este mensaje, ¿no? La idea de los infectólogos es no abusar de los antibióticos para no generar más resistencia. La idea de nosotros los urólogos es cuidar a nuestros pacientes con algún antibiótico para evitar que nos hagan una sepsis o una ITU complicada, pero en ese afán podemos generar más resistencia. Es todo un debate académico, le soy sincero. Y la última lámina, que es la lámina de prevención, pues la mejor prevención por lo general es la profilaxis antibiótica, pero la idea que tenemos los urólogos. Vuelvo a repetir, los infectólogos no recomiendan eso, pero por lo general urología sí aplica profilaxis antibiótica. Normalmente usamos nitrofurantoína, Bactrim, cefalexina, quinolonas y siempre a la mitad de la dosis establecida. Vale decir, si la nitro viene de 100 miligramos, la profilaxis es 50 miligramos por día por 3 meses. Siempre es 6 meses. ¿Por qué digo 3 meses? Porque cuando uno le dice al paciente 6 meses, el paciente se asusta. Inclusive en una estrategia para adherencia de profilaxis antibiótica, le decimos al paciente, vamos a usar profilaxis por un mes, 50 miligramos de nitro por día, viene al mes a su control, digo, ¿qué le parece? Vamos a empezar otro mes más, ya doctor, otro mes más, y vamos alargando el paciente hasta tratar de completar 3 meses o 6 meses en el mejor de los casos. Lo mismo pasa para cefalexina. Como saben, la cefalexina viene de 500 miligramos, pues aplicamos la dosis de 250. Igual con el Cipro, con el Bactrim. Entonces, esto se recomienda sobre todo para pacientes con ITU recurrente, para niños con reflujo vesicular y también en acompañamiento en prevención de acuerdo a los factores de riesgo de los pacientes. En el caso por ejemplo, de un escenario muy, muy frecuente, sobre todo yo que hago mucho urología femenina, vienen muchas mujeres postmenopáusicas con infecciones urinarias recurrentes. La mejor prevención para estas mujeres es siempre estrógenos vaginales locales. ¿Por qué? Porque la principal causa de la infección urinaria recurrente es la atrofia vaginal. Entonces, mejorando la atrofia vaginal, mejoramos con el paciente las infecciones urinarias recurrentes. Entonces, el seminario para la próxima semana es justamente este tema, el de la prevención de infecciones urinarias. Vamos a dividir ¿cuántos alumnos son? Son 9, 9. doctor. Ya, vamos a dividirlo en 3 grupos entonces. 3 grupos de 3, 30 minutos cada grupo. Ok. El primer grupo, la delegada se va a encargar de dividir los grupos. Es guía americana de ITU recurrente. Lo buscan como AUA, Asociación Americana de Urología, la guía clínica de ITU recurrente. Okay. El segundo grupo es ITU y embarazo.
tratamiento de infecciones urinarias en el embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, básicamente enfocados en el tratamiento, por favor. La fisiopato me la mencionan en una lámina nada más, pero necesito que me hablen de los antibióticos que sí se pueden usar y que no se pueden usar y por qué no se pueden usar en cada trimestre de la gestación. Primer trimestre, segundo y tercer trimestre. ¿Me puedo entender? Y el tercer grupo, me hace ITU en ancianos, en el adulto mayor. Entonces son 3 grupos, 30 minutos cada uno. Estamos hablando solo de menos, necesito que sea menos de 10 minutos cada charla, por favor, porque necesito por lo menos 10 minutos de debate, preguntas y respuestas. ¿Me entienden? Si me pueden hacer charla de 5 minutos, no hay ningún problema. Bien hecha, bien resumida, bien explicada, no hay ningún problema. El promedio es de 5 a 10 minutos cada charla. En el caso de ITU y embarazo, me imagino que van a ser 5 minutos. Solo van a hablar del tratamiento, pero van a explicar por qué sí, por qué no dicho antibiótico en el trimestre de embarazo. La idea es que conversemos y acabada cada grupo, los miembros de los otros grupos empiezan a formular preguntas y yo soy el moderador. Esa va a ser la dinámica del seminario de la próxima semana. Todo en PowerPoint. Y la última, el último martes van a ser casos clínicos que yo preparo los casos clínicos para que ustedes también debatan y conversen. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctor, sería el día martes 8 de la mañana, ¿verdad? Sí, siempre a las 8 de la mañana en punto, por favor. Siempre. Yo conmigo, ya saben, todos los martes 8 en punto, clase. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta por la clase?